Acuario, ¿alguna vez sentiste que esa persona te trata de una manera que no entiendes por qué? Que a veces está presente y a veces desaparece. Que a veces dice cosas que no coinciden con cómo actúa. Que parece que tiene miedo de algo que no puede nombrar. Las cartas de hoy revelan lo que está pasando por dentro de esa persona. Y la razón de todo es ese comportamiento confuso. La razón de todo el drama es algo que nunca esperabas escuchar. Quédate hasta el final, porque el oráculo trae la confesión que él lleva en silencio. Dale like si esa persona actúa confusa, pero tú sabes que siente algo fuerte, Acuario. Bienvenidas a Esotérica RD Tarot, donde las cartas explican lo que él no sabe cómo decir. Escribe ahora mismo "Nuestra conexión es real" en los comentarios. Para muchos de ustedes, Acuario, esta persona los tiene confundidos. No porque sean ingenuos, no porque no puedan ver lo que está pasando, sino porque esta persona manda señales contradictorias que no tienen sentido. Un día te busca con una intensidad que no esperabas. Al otro día desaparece sin explicación. Un día dice cosas que te hacen creer que siente algo profundo. Al otro día actúa como si nada. Y tú, Acuario, que analizas todo, que quieres entender, que necesitas que las cosas tengan lógica, no puedes armar el rompecabezas. Porque el comportamiento de esta persona no tiene lógica desde afuera. Pero las cartas de hoy me van a mostrar por qué. Y la razón, Acuario, no es que no le importas. La razón es exactamente lo contrario. Esta persona está actuando así, con toda esa inconsistencia, con todo ese vaivén, porque lo que siente por ti lo tiene completamente fuera de su zona de control. Y esta persona no sabe qué hacer cuando algo está fuera de su control, especialmente cuando ese algo es lo que siente por ti. Y estas tres cartas me explican todo lo que está pasando por dentro. Las tres cartas base: el mago, la luna y el as de copas. La carta del mago invertido me explica por qué esta persona actúa como lo hace. El mago derecho es alguien que tiene todas las herramientas, que sabe cómo manejar cada situación, que tiene el control de lo que hace y de cómo lo hace. Esta persona normalmente es así, con otras situaciones en su vida, con el trabajo, con sus amigos, con otras personas que ha conocido. Sabe exactamente qué hacer. Tiene sus herramientas, tiene su estrategia, tiene su manera de manejar las cosas. Pero la carta sale invertida. Y cuando el mago se invierte, significa que las herramientas no funcionan, que la estrategia no aplica, que esta persona está frente a algo que no sabe cómo manejar. Y lo que no sabe cómo manejar, Acuario, eres tú. Lo que siente por ti no entra en ninguna categoría que conoce. No se parece a nada que haya sentido antes. No tiene manual de instrucciones. Y esta persona que siempre sabe qué hacer está completamente perdida. Por eso actúa confuso. Por eso desaparece y regresa. Por eso dice una cosa y hace otra. No porque sea indiferente, sino porque está frente a algo
para lo que no tiene herramientas. La carta de la luna me muestra lo que está viviendo por dentro. La luna es la carta de lo que no se puede ver directamente, de lo que existe en la oscuridad, no como algo malo, sino como algo que todavía no está listo para salir a la luz. Esta persona tiene sentimientos que no puede articular todavía, que no sabe cómo nombrar, que lo confunden porque son más intensos de lo que esperaba. De noche, cuando está solo, cuando ya no hay distracciones, cuando ya no puede actuar como si nada, esos sentimientos salen. Y lo que siente de noche, Acuario, tiene tu nombre. Te piensa, te analiza, se pregunta qué significa lo que siente. Se pregunta si tú sientes lo mismo. Se pregunta qué pasaría si dejara de huirle a eso. La luna también me habla de miedo. Y esa persona tiene miedo. Miedo de seguir algo tan intenso. Miedo de que si se entrega completamente, pierda el control que tanto cuida. Miedo de que si te abre la puerta, ya no sepa cómo cerrarla. Esta carta es lo que está intentando salir. El as de copas. Esto es el amor en su forma más profunda, más pura, nuevo, limpio, sin condiciones, el inicio de algo genuino. Y esta carta en tu lectura, Acuario, me dice que eso que el mago invertido no sabe manejar, eso que la luna muestra confuso y asustado, es amor. Genuino, real, sin precedentes para él. Esa persona está enamorada de ti y no sabe qué hacer con eso. Si esta persona actúa confusa, pero tú sientes que hay algo real ahí, escribe Acuario. 2 cartas más. La carta del 4 de espadas invertido y la carta del caballero de copas. La carta del 4 de espadas invertido me dice que el periodo de parálisis de esta persona ya está terminando. Ha estado quieto, ha estado procesando, ha estado dándole vueltas a todo en su cabeza, sin poder decidir qué hacer. Pero esta carta invertida me dice que ya no puede quedarse quieto. Algo se está moviendo en él. La presión de lo que siente ya es más grande que el miedo que lo paralizaba. Y la carta del caballero de copas me confirma lo que viene. El caballero ya está en movimiento, ya tomó una decisión, ya está buscando la manera de llegar a ti. No sé exactamente cómo va a llegar. Puede ser un mensaje, puede ser una llamada, puede ser que aparezca de manera inesperada. Pero el caballero de copas no se queda con lo que tiene, con lo que siente sin actuar. Y esta persona ya está actuando. Y el oráculo de hoy, esta es la carta que lo explica todo. Dice así: estoy tratando de entender esta conexión. Nunca había experimentado algo así antes. Acuario, esto es lo que esta persona lleva en silencio. No es que no siente, es que lo que siente no lo reconoce. Esta persona ha tenido otras conexiones en tu vida, ha conocido otras personas, ha sentido cosas antes. Pero lo que siente contigo, la manera en que tu presencia lo afecta, la manera en que piensa en ti cuando no estás,
es la manera en que la conexión entre ustedes se siente diferente a todo lo demás. Eso no lo puede comparar con nada que haya vivido antes. Y eso lo asusta. Porque cuando algo es completamente nuevo, cuando no tiene referencia, cuando no tiene categoría, no sabe cómo manejarlo. Por eso el mago invertido. Por eso la luna. Por eso toda esta confusión que tú has visto en su comportamiento. No es indiferencia. Es alguien que está tratando de entender algo que nunca había sentido. Y mientras trata de entenderlo, Acuario, el caballero de copas ya viene hacia ti. Porque eventualmente, inevitablemente, lo que no puede entender lo arrastra de todas formas. Si sentiste que la conexión entre ustedes es diferente a todo, escribe C. Acuario, lo que las cartas pintaron hoy es el drama de alguien completamente fuera de su zona de control. Esa persona que siempre sabe qué hacer, perdida. Esa persona que siempre tiene herramientas, sin herramientas. Esa persona que nunca había sentido algo así, sintiendo exactamente eso. Y todo eso, todo ese caos interno, tiene tu nombre. Los errores que comete no vienen de no amarte, vienen de alguien que ama por primera vez de esta manera y no sabe cómo navegarlo. El vaivén, la inconsistencia, la distancia que de repente se convierte en presencia intensa. Todo eso es alguien luchando contra algo que ya ganó. Porque lo que siente por ti, Acuario, es el as de copas que salió hoy. Ya ganó. Ya es más grande que el miedo. Ya es más fuerte que la confusión. El caballero de copas viene en camino. Ese es el momento en que esta persona deja de actuar y simplemente se rinde a lo que siente. Ese momento ya está llegando. Si sabes que esta persona va a rendirse a lo que siente, escribe, viene. Acuario, cerramos. En 2 líneas. Él nunca había sentido algo así y no sabía qué hacer con eso. El caballero ya viene, rendido a lo que no pudo controlar. Mano en tu corazón y respira. Lo que siente por mí es real, aunque no sepa nombrarlo. Lo que nos une no necesita que él lo entienda para existir. Lo que es para mí, viene a mí. Hecho está. Escribe en los comentarios, lo que es mío, viene a mí. Te espero esta noche en mi en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.